Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. 9x más 6 menos y al cuadrado elevado a la séptima potencia es igual a x2 más 5. Nos toca hallar la derivada de esa función implícita. Para dar efecto vamos a aplicar la propiedad uniforme hallando la derivada tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho de dicha igualdad. Procedamos entonces y veremos de qué manera queda. Diríamos entonces en el miembro izquierdo derivada con respecto a x. Vamos a valernos de un signo de agrupación como el corchete de 9x más 6 menos y al cuadrado elevado a la 7. Todo esto va a ser igual a la derivada con respecto a x. Aquí si utilicemos un paréntesis de x al cuadrado más 5. Vamos a proceder a desarrollar el ejercicio como es nuestra costumbre de manera detallada paso a paso. ¿Qué hemos hecho? Aplicar la propiedad uniforme de la derivada de ambos miembros de la igualdad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Observamos que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos una suma de dos funciones. Para tales efectos vamos a recordar la regla que me permite derivar sumas o diferencias de funciones. Y acá en el miembro derecho tenemos la misma situación, derivada de suma de funciones. Entonces recordemos esa regla que nos dice en general. Dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x, digamos de u más o menos v, esto en general va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que nos permite derivar sumas o diferencias de funciones. Vamos a aplicarla paso a paso de manera detallada y tendríamos lo siguiente. En el miembro izquierdo tendríamos derivada con respecto a x de 9x más la derivada con respecto a x de 6 menos y al cuadrado, toda esta expresión elevada a la séptima potencia, va a ser igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 5. Ahí estamos haciéndolo muy detalladamente paso a paso. Acá en el miembro izquierdo tenemos derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla que nos dice lo siguiente en general: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c siéndose una constante y v una variable, la derivada va a ser igual entonces a c por la derivada con respecto a x de v, la constante por la derivada de la variable. Además, acá tenemos la derivada de una función potencia, que no es más que aplicar la regla de la cadena. Recordemos esta regla que nos dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x, digamos de a la n, siendo a una función y n un exponente, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Estamos recordando cada una de las reglas que vamos a aplicar. Aquí la derivada de una potencia, que básicamente es la derivada de la regla, la derivada de una función potencia, pero en vez de ser función es una variable. No hay que ponerle la regla de la cadena, obviamente. Y acá tendríamos la derivada de una constante. Recordemos que nos dice la regla para derivar una constante: derivada con respecto a x de c siéndose una constante va a ser igual a 0. Entonces apliquemos esas reglas de derivación de manera detallada paso a paso y tendríamos lo siguiente:
9 que multiplica a la derivada con respecto a x de x más derivada de la función potencia, tendríamos entonces 7 que multiplica a 6 menos y cuadrado, 6 menos y al cuadrado, todo esto elevado a la 7 menos 1, haciéndolo detalladamente por la derivada interna, derivada con respecto a x de 6 menos y al cuadrado. Esto va a ser igual a la derivada de esta potencia, que sería 2x a la 2 menos 1, más derivada de la constante, recordemos que es igual a 0. Hemos aplicado de manera detallada cada una de dichas reglas. Ahora vamos a desarrollar las operaciones indicadas en la parte del exponente. Acá tendríamos que hallar la derivada de la diferencia de estas dos funciones. Desarrollamos la operación indicada en el exponente, en el miembro derecho de la igualdad. Y acá nos tocaría ya la derivada de x con respecto a x. Recordemos que me dice esa regla de derivación. Me dice lo siguiente, que si tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Entonces procedemos y tendríamos lo siguiente. 9 que multiplica derivada de x con respecto a x, 1. Vamos haciéndolo muy detalladamente. Más 7 que multiplica a 6 menos y al cuadrado, elevado a la 7 menos 1 elevado a la 6, por, vamos a abrir un corchete, y tendríamos entonces derivada con respecto a x de 6 menos la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Cerramos el signo de agrupación y tendríamos en el miembro derecho de la igualdad lo siguiente: 2 que multiplica a x elevado a la 2 menos 1, simplemente 2x. Y el 0, recuerden de que el 0 en la adición no modifica la expresión. Entonces procedamos a analizar qué está quedando. En el miembro derecho resolvemos aquí las operaciones indicadas. Y acá dentro del corchete tendríamos que hallar la derivada de una constante, que ya nosotros tenemos previamente escrita la regla para hallar la derivada de una constante. Y luego la derivada de la variable y al cuadrado. Entonces vamos a proceder detalladamente paso a paso. Tendríamos entonces, resolviendo este producto, quedaría 9 más 7 que multiplica a 6 menos y al cuadrado elevado a la 6 por derivada de la constante, recordemos que es 0, menos, aquí sería derivada de y cuadrado, tendríamos 2y a la 2 menos 1, pero como estamos derivando con respecto a y, recuerde que se deja el diferencial, se deja de y, de dx, cerramos el signo de agrupación corchete, esto es igual a 2x. Muy detalladamente cada uno de los pasos. Observemos que tenemos que dentro del corchete hay unas operaciones indicadas que las podemos desarrollar, como es esta expresión que está dentro del corchete, la parte del exponente, y reducimos todo lo que se pueda. Nos queda entonces, nos quedaría 9 más 7 que multiplica a 6 menos y al cuadrado elevado a la 6 por, ya vamos a suprimir el corchete y vamos a utilizar ahora un paréntesis, dado que ya la expresión es más pequeña, tendríamos menos 2y a la 2 menos 1, 2y a la 1, por, no se hace necesario poner el exponente 1, por la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a 2x. Vea que ya está tomando forma el resultado del ejercicio. Ya se está viendo casi que el resultado de manera inmediata. Aquí observamos que lo que nos toca hallar es derivada de y con respecto a x. Por tal motivo nosotros podemos hacer transposición de términos
Aquí tenemos el 9 que está sumando en el miembro izquierdo, lo podemos pasar restando al miembro derecho de dicha igualdad. Procedamos entonces a hacer esas transposiciones de términos para poder proseguir con lo que viene. Tendríamos entonces 7 que multiplica a 6 menos y al cuadrado elevado a la 6 por menos 2y que multiplica a derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual a 2x. Recordemos que el 9 está sumando, pasa al miembro derecho, restando 2x menos 9. Bueno, vean que ya el ejercicio está tomando el rumbo que debe llevar. Si observamos ahora acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto de menos 2 por 7. Podemos resolver ese producto de la siguiente manera y decimos menos 2 por 7 y tendríamos que esto me da menos 14 que multiplica a 6 menos y al cuadrado, todo eso elevado a la 6. Todo eso elevado a la 6, recordemos de que es menos 2y. 2 por 7, 14, 14, 14y. Menos 14y. Va a ser igual entonces a, bueno, aquí tendríamos por derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a 2x menos 9. Vamos a particionar el tablero, puesto que los espacios de abajo están bastante reducidos. Particionamos y continuamos. Observamos que acá en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos un producto. Tenemos menos 14y que multiplica a 6 menos y cuadrado a la 6 que multiplica a derivada de y con respecto a x. Como esta expresión está multiplicando, la pasamos al miembro derecho de la igualdad dividiendo y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, el numerador de la expresión queda igual como 2x menos 9, 2x menos 9 sobre menos 14y menos 14y que multiplica a 6 menos y a la 2 a 6 menos y a la 2, toda esta expresión al cuadrado. Toda esta expresión, bueno, al cuadrado no, a la sexta potencia. Toda esta expresión a la 6. Bueno, de una manera sencilla lo hemos desarrollado y observamos que de esta manera hemos llegado al resultado final, como es nuestra costumbre. Encerramos dicho resultado en una cuadrícula para poder resaltarlo. Ya que un ejercicio sumamente sencillo, lo hemos hecho como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, con el fin de que queden todos los procesos claramente explicados y entendidos. Y hemos llegado así al final del ejercicio. Como es nuestra costumbre, siempre en el margen derecho del tablero vamos copiando cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesarios recordar para poderle darle aplicabilidad a dichos procesos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de videos en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores.
Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum.